En este video te invito a adentrarte en los oscuros y retorcidos pasajes de la historia mexicana, donde la sombra de un asesino acechaba las calles con su elegancia macabra. En un tiempo turbulento y lleno de misterios, un nombre se grabó en la memoria colectiva como el primer asesino serial capturado de México, Francisco Guerrero Pérez, conocido por todos como el Chalequero. Corrían los años 1880 en México, una época marcada por el bullicio de la ciudad y la lucha diaria por la supervivencia, pues eran épocas post-revolucionarias. Sin embargo, entre la multitud de callejones sombríos y burdeles llenos de secretos, se ocultaba un depredador implacable, Francisco Guerrero Pérez, también conocido como Antonio Prida, el destripador del Río Consulado, el destripador mexicano, el Barbazul mexicano, algunos apodos con los que también se le conoció, quedaron opacados por la infame reputación de este personaje. Con su impecable porte y vestimenta extravagante, portando un saco y chaleco de charro, y pantalones de cashmere, este enigmático personaje despertaba una atracción magnética. Descrito como guapo, elegante, galán y pendenciero, según citó Hernán Almaguer en su reportaje para Sangre y Plomo, sus encantos superficiales escondían una oscuridad indescriptible. Nacido en 1840 en la humilde región del Bajío, Francisco Guerrero Pérez creció en un ambiente de carencias y abusos. En una familia marcada por la crueldad materna y la ausencia paterna, el joven chalequero forjó su camino hacia el lado más sombrío de la existencia. A los 22 años, en 1862, decidió emigrar a la Ciudad de México en busca de un futuro mejor. El origen de su apodo, el Chalequero, ha sido motivo de especulación. Algunos sostienen que era una expresión que implicaba que cualquier mujer que le llamara la atención se convertiría en su pareja sexual, sin importar su voluntad. Otros afirman que simplemente disfrutaba de vestir elegantes chalecos. El investigador Hernán Almaguer descubrió que el chalequero veía a las mujeres como meros objetos desechables para su propio gusto. Sus víctimas, principalmente trabajadoras de la calle, eran encontradas con signos de violencia y crueldad inimaginables. Los crímenes, marcados por mutilaciones genitales, revelaban un odio extremo que trascendía la mera sed de sangre, aunque no era su profesión lo que las convertía en objetivos, sino su vulnerabilidad. En su retorcida mentalidad, creía que al arrebatarle su dignidad, reafirmaba su propio poder y superioridad. Sin embargo, otros informes revelan una faceta aún más perturbadora de este sádico asesino. Según se dice, también mataba a estas mujeres porque consideraba que estaban sumidas en un pecado inmoral. Para él, las mujeres debían lealtad absoluta a sus esposos, y el adulterio era un crimen que merecía la muerte. Sus actos perversos reflejaban una distorsionada visión de la moralidad, donde él se erigía como juez y verdugo. Los cuerpos sin vida de sus víctimas encontraban su destino final en las oscuras aguas del extinto Río Consulado. Francisco Guerrero vivía en la colonia Peralvillo. Algunas historias cuentan que Francisco se jactaba abiertamente de sus actos frente a sus vecinos, quienes eran conscientes de su siniestro comportamiento. Sin embargo, el miedo paralizaba sus voces, y nunca lo denunciaron a las autoridades. Curiosamente, Francisco se autoproclamaba un devoto católico, un fiel creyente en la Virgen de Guadalupe. Incluso presumía de haber sido sacristán en su infancia. La primera captura del asesino del Río Consulado llegó en 1888, cuando fue condenado a muerte. Sin embargo, en un giro inesperado, el entonces presidente Porfirio Díaz redujo su sentencia a 20 años de prisión. En 1904, por un lamentable error burocrático, salió en libertad, liberado de las cadenas que debieron retenerlo de por vida. 4 años más tarde, una mujer de la tercera edad se convirtió en su nueva víctima. El homicidio fue presenciado por los ojos inocentes de un niño pastor cerca del Río Consulado, mientras abusaba, torturaba y arrebataba la vida de esta indefensa mujer. Nuevamente detenido, regresó a las sombrías paredes de Lecumberri, esperando el dictamen de la justicia, pero la muerte se le adelantó en su celda. En 1910, a la edad de 70 años, Francisco Guerrero Pérez dejó este mundo en medio de un enigma sin resolver. Las circunstancias de su muerte han sido motivo de especulación y contradicciones. Algunas versiones afirman que sucumbió ante la tuberculosis, otros mencionan la tifoidea, pero aún hay quienes sostienen que una contusión cráneoencefálica, producto de un accidente, fue el desencadenante de su destino fatal. Se sabe que una tromboembolia cerebral marcó el final de su patología. A lo largo de su vida, el chalequero nunca mostró señales de arrepentimiento por sus atroces crímenes, entre los que se contabilizaron por lo menos 20. Algunos detectives de la época, uno de ellos Carlos Roux Magnac, uno de los primeros criminólogos mexicanos, lo calificaron como un criminal nato. Fue muy comparado con Jack el Destripador,
el asesino inglés más famoso de la historia, pues existen ciertas características que los unen y los convierten en figuras emblemáticas del mundo criminal. Modus operandi sádico de una extrema crueldad en sus acciones. Ambos cometieron mutilaciones y abusos post-mortem en sus víctimas. Seleccionaban víctimas vulnerables, mujeres consideradas socialmente marginales, mientras el chalequero se centraba principalmente en mujeres que ejercían el trabajo sexual, ya que el destripador apuntaba también a mujeres que vivían en condiciones de pobreza. Ambos poseían habilidades para eludir a las autoridades y mantener su identidad en secreto. Además, los dos cometieron sus crímenes en la misma década, y finalmente la fama y el misterio duradero. Tanto el chalequero como Jack el Destripador se convirtieron en figuras icónicas y legendarias en la historia del crimen. Sus casos han fascinado a investigadores, escritores y entusiastas del misterio durante décadas, y sus nombres se asocian con el terror y el enigma. En la cultura popular mexicana, los crímenes brutales del chalequero y su aura de misterio sirvieron como fuente de inspiración para diversas manifestaciones artísticas. Uno de ellos fue el reconocido grabador José Guadalupe Posada. Este destacado artista plasmó en 2 grabados la esencia macabra de los crímenes de Guerrero Pérez. Estas obras de arte trascendieron en el tiempo y se convirtieron en tesoros culturales de dominio público. De la misma forma, el periodista y escritor Bernardo Esquinca tomó la oscuridad de los crímenes de Guerrero Pérez como fuente de inspiración para su novela Carne de Ataúd. En este libro, Esquinca explora las profundidades perturbadoras de la mente del chalequero y recrea un escenario ficticio que el asesino dejó en la psique colectiva. Platícanos en los comentarios si tú ya conocías la historia de este siniestro asesino. Gracias por ver, comentar, dar like y compartir.